Hola, bienvenidos. Hoy vamos a analizar una historia muy interesante, muy útil para nuestras vidas, para comprender lo que está pasando en este mundo, para comprender cómo el enemigo nos ataca y para comprender la manera en que nosotros podemos vencer al maligno. Es la historia del endemoniado Gadareno. Y en esta historia vamos a encontrar 4 cosas muy sorprendentes que va a ser la base de nuestro estudio de hoy. Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Acompáñenos. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo la historia. En la primera parte de la historia vamos a encontrar las 2 primeras cosas que verdaderamente nos van a sorprender mucho. Bueno, la historia comienza en Marcos capítulo 5, versículo 1. Sin embargo, es importante saber qué pasó antes. Y viene la historia ligada un poquito a Marcos capítulo 4, versículo 35, donde, si ustedes se acuerdan, está la escena de Jesús calmando la tempestad, donde vinieron las olas y casi se ahogan. Y es que Jesús tenía la necesidad de cruzar el mar, y ahora vamos a ver por qué. En el capítulo 5 vemos la historia que dice que vinieron por fin del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Se imaginan la fuerza que tenía? Y desmenuzando los grillos, nadie, dice, le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y ahí es donde viene al final de la narración que dice: Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Bueno, sin duda en esta primera parte de la historia encontramos muchísimas cosas que son verdaderamente sorprendentes, que son verdaderamente fuera de lo ordinario, pero vamos a señalar 2 de ellas. La primera es la situación tan deplorable a la que este hombre llegó a estar, ¿no? Dice que era un hombre incontenible, era un hombre que rompía las cadenas, y es porque pues precisamente dice aquí que estaba él siendo huésped de una legión de demonios. Pero esto nos puede hablar de la obra del maligno, que a lo mejor tal vez no conozcamos nosotros a un gadareno así, tal cual como este, o no, nunca hayamos estado en una condición así, pero sí nos puede esta historia dar luz de la manera en que el enemigo opera para destruir nuestras vidas y destruir a aquellos que nos rodean. Vemos que una manera en que opera el enemigo, recordemos que dice que él vino a robar, matar y destruir. Y una manera en que él hace estas 3 cosas, dice, yo la veo en esta historia donde dice que este hombre salió de los sepulcros, él vivía en las tumbas.
¿Y qué son los sepulcros? Sino lugares oscuros donde no hay luz, y entendamos esto aplicado a las vidas de personas que son atadas por el enemigo, no ven la luz, están en tinieblas. Y también una característica de las tumbas es que están alejadas, están apartadas. Las tumbas estaban afuera de la ciudad. Es decir, este hombre había sido aislado de su familia, de sus seres queridos. Esa es otra manera en la que el enemigo opera, aislando a la gente de su centro de apoyo, de sus amigos, de la gente que los ama. Y otra cosa que yo veo es que dice que este hombre era incontenible. Ya habían tratado de amarrarlo hasta con cadenas, con grillos, y ni aún así. Y bueno, yo veo aquí que otra manera en que opera el enemigo es que lastima. Este hombre seguramente lastimó a esa gente que intentaba ayudarlo, y hasta al punto que dijeron, pues mejor ya no lo ayudamos porque ni podemos, y se alejaron de él. Entonces el enemigo, una manera que opera es que hace que la persona que está atada lastime a los que están a su alrededor. Pero no solamente eso, porque dice que este hombre se cortaba con piedras. Y esa es otra característica del enemigo. El enemigo lleva a las personas a autodañarse, ya sea físicamente, como este hombre con piedras se cortaba, o emocionalmente. Creo que esta operación del enemigo la podemos ver, tal vez tú la puedas ver a tu alrededor, o conoces a alguien cercano que está en esta situación. Sí, desde luego no es que lleguemos a ese punto como el Gadareno, pero hay que cuidar como familias, por ejemplo, el no estar habitando donde hay muerte. Hay muchas cosas, hay información en internet, hay videos, hay cosas que no nos dejan nada bueno, que nos generan muerte, ¿no? Evitar esa tendencia a aislarnos. Y evidentemente cuando está el enemigo, cuando una vida está en manos del enemigo, el humano, por más que quiera, no va a poder ayudar a la persona. Aquí creo que estas cadenas representan ese esfuerzo humano de contener algo que tiene un origen espiritual. Algo que yo quisiera agregar es que más adelante en la historia vemos que estos demonios dialogan con Jesús y dicen que les suplicaban que no los echara de la región. Esa palabra suplicar en el griego significa pedir un permiso con base legal. O sea, es como si tú vas a un juez y dices, tienes una base legal de por qué el juez te tiene que otorgar algo, ¿no? Y aunque el juez no le caigas bien al juez o no seas de su agrado, si tú tienes una base legal, te lo tiene que conceder. Esa es la palabra, el juego de palabras que vemos aquí, de que Jesús les da permiso, pero es un permiso legal de entrar en esos cerdos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían prohibido en la ley tener cerdos. Entonces ellos, al estar rompiendo la ley de Dios, digamos que le dieron permiso legal al enemigo de atacarlos. Entonces, para nosotros, cristianos del siglo XXI, no se preocupen, sí podemos comer nuestro jamoncito y sí podemos comer nuestros tacos al pastor. Pero estos cerdos representan cosas que Dios prohíbe en su palabra. Por ejemplo, todo tipo de adivinación o consultar muertos. Por ejemplo, la fornicación. Por ejemplo, la amargura o el guardar rencor. Ese tipo de cosas es como tener cerdos. Y eso le puede dar entrada al maligno. Entonces, esto nos sirve para identificar cosas que le pudieran dar una entrada al enemigo en nuestras vidas. Para mí otra manifestación de lo que hace el enemigo es que dice que este hombre en Lucas, que también habla de esta historia, nos da otra característica y dice que este hombre andaba desnudo. Y para mí esa condición lo que refleja es cuando ya se pierde el pudor, se pierden los valores, ya no hay distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, todo es relativo y suena muy cool.
pero en la práctica nos puede llevar a una vida de desenfreno, de falta de sentido, y es como un menosprecio a las cosas que son valiosas. Ya no hay respeto a las autoridades, ni a las leyes, ni a nada. Fuera de control, ¿no? Sí, estaba fuera de control. Entonces, este cuadro grotesco nos puede mostrar lo que puede estar sucediendo al interior de muchas vidas e incluso de familias que sin llegar a este extremo, pero sí están manifestando esa presencia o esa obra del maligno. Bueno, y aquí llegamos a la segunda cosa que es sorprendente y la podemos ver al inicio de la narración en el verso 2, que dice que cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro este hombre que tenía un espíritu inmundo. Y más adelante podemos ver que se postró o se arrodilló ante Jesús. A mí esto me sorprende muchísimo porque yo puedo ver entonces que este hombre, así con la condición en la que estaba, finalmente pudo venir a Jesús. O sea, el poder, cuando Jesús está presente, no importa cuál sea tu situación, si tú quieres venir al encuentro con Jesús, lo vas a poder hacer. No importa que tengas o no tengas grillos, no importa si tenía una legión de demonios adentro de él. O sea, finalmente pudo el hombre venir a Jesús. Y eso para mí es verdaderamente sorprendente. Yo pensaría que sucedería lo contrario, que saldría huyendo, ¿no? Sin embargo, hay una luz ahí. Por más atada que esté una persona, permanece la voluntad del hombre que puede llegar a ese encuentro con Jesús para ser libre. La fuerza de atracción de Dios es mucho más poderosa que la fuerza de destrucción del enemigo. Así que no importa en qué condición estés tú hoy, vemos que aquí también hay otra pregunta. ¿Quién corrió al encuentro de quién? Aparentemente en la historia, el endemoniado corrió hacia Jesús. Sin embargo, el que tomó la iniciativa fue Jesús, porque Él fue el que cruzó el mar para encontrarse con este hombre. Dios está cruzando mares. Si tiene que cruzar un mar por ti, lo va a cruzar. Y ya lo cruzó. Él ya hizo lo máximo por ti. Él dio su vida por ti, porque te ama, porque tiene un propósito, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y su poder de atracción es más poderoso. Tú que estás orando por gente que amas, tú que has estado clamando a Dios, a lo mejor incluso esas personas ya no están en este mundo, pero tú estuviste clamando a Dios por ellos. Ten la certeza que la última palabra la tiene Dios. Así es. Hay algunos expertos en la Biblia que dicen que esa tempestad que se levantó cuando iban a cruzar era una resistencia espiritual de que el enemigo no quería que Jesús llegara a esos lugares. Sin embargo, Jesús prevaleció y Jesús prevalece en nuestras vidas. Así que te quiero invitar, si tú estás en una situación así, tal vez a lo mejor no estás así, pero estás en una situación de que te estás lastimando, de que estás lastimando a otros, de que ya el enemigo te aisló, de que estás teniendo comportamientos que ya no, o sea, tú te das cuenta que te estás destruyendo, que estás destruyendo a otros. Jesús ya cruzó el mayor de los mares. Jesús hizo el mayor de los sacrificios. Él en esa cruz, en su cuerpo, cargó con tus pecados. O sea, este hombre estaba así porque tal vez abrió esas puertas, porque hizo cosas que no debía. Pero el sacrificio de Jesús es el que nos limpia de todo pecado, es el que nos da el acceso al Padre, es el que nos da el perdón de Dios y es el que nos libra del poder del enemigo. Y este hombre nada más lo que pudo hacer fue arrodillarse. O sea, tal vez no puedas hacer mucho, pero ven a Jesús. O sea, arrodíllate donde estés o clama a Él. Dile: Señor Jesús,
aquí estoy, ayúdame, te necesito. Lee las escrituras, lee los evangelios. ¿Cuánta gente, su única cosa que hizo fue, Señor Jesús, te necesito, Señor, ten misericordia de mí? O sea, y el Señor actuó y lo hizo. Así que tal vez hoy sea el día para ti. Tomemos una pausa de este video y demos oportunidad para aquellas personas que hoy necesitan venir a Jesús. Vamos a seguir con nuestra historia, que se pone todavía más buena. En el capítulo 14, en el versículo 14, de Marcos capítulo 5, dice que los que apacentaban los cerdos huyeron cuando se habían caído todos los cerdos al despeñadero. Dice, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le rogaron a Jesús que se fuera. Y al entrarle Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, pues hay dos cosas más entonces sorprendentes. La tercera es la reacción de la gente. Están viendo a este hombre que todos conocían su historia y su situación, y lo ven libre, lo ven vestido, lo ven en paz, lo ven sano, en su juicio. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Vete. Jesús, vete. Y yo creo que así pasa muchas veces, que no importa los milagros que el Señor puede hacer, a veces hay personas que sencillamente no quieren escuchar, no quieren saber más de Jesús, por lo menos en ese momento. Pero vamos al último punto, la última cosa que para mí es la más poderosa y la más sorprendente de todas. Y es la instrucción que Jesús le da a este hombre que acababa de ser liberado. Sin duda, cuando nosotros venimos a Jesús y encontramos en Él paz, encontramos en Él aceptación, encontramos en Él identidad, encontramos en Él seguridad. O sea, yo me imagino cómo se sentía este hombre con Jesús. Por lo tanto, lo natural es que este hombre le ruega a Jesús, quiero estar contigo, o sea, quiero no apartarme de esto que estoy viviendo ahora contigo, ¿no? Pero ¿cuál es la instrucción de Jesús? No lo permitió, dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. O sea, lo mandó inmediatamente a alcanzar, a regresar, lo regresó al entorno hostil, al entorno que hizo que él pudiera caer en esa condición tan deplorable. Lo regresó, y yo no haría eso.
Sí, de hecho, en un tratamiento, por ejemplo, psicológico, lo que menos harías es regresa a ese ambiente, es sal de ese ambiente. Exacto. Entonces, creo que lo natural, muchas veces, cuando nosotros ya como creyentes encontramos a Jesús, lo natural es que queremos como huir de ese mundo en el cual tanto sufrimos. Y lo podemos ver a través de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar en Pedro, cuando dice que Jesús se transfiguró delante de ellos en un monte, que Jesús ya dijo, pues hagamos aquí unas enramadas, o sea, aquí nos quedamos. Pedro, ¿no? Uh-huh. Y Jesús, vámonos para abajo. Y ahí los está esperando también una situación muy complicada. Incluso a través de la historia podemos ver esta tendencia humana de, por ejemplo, hacer monasterios o recluirse. O sea, entendemos que vivimos en un mundo hostil, en un mundo agresivo, en un mundo inseguro, y de alguna manera queremos huir de ese mundo. Pero se nos olvida que Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, y nadie prende una luz y luego la esconde debajo de una mesa, sino que la pone donde todos la puedan ver. Entonces, Jesús muchas veces nos dice, ve. Señor, pero es que ahí está esta gente que me lastimó. Señor, es que ahí está ese ambiente tan feo. Señor, ve y cuéntales. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros, si hubiéramos tenido esta oportunidad de ver a alguien que el Señor lo libera de demonios de esa manera, hubiéramos dicho, pues ya tenemos un colaborador aquí para el ministerio y nos lo jalamos de tiempo completo, lo metemos a un instituto bíblico y tal vez aquí podemos decir, pues se equivocó el Señor o tenía un propósito mayor y el Señor estaba viendo algo que nadie estaba viendo. Y es que resulta ser que la región de Gadara, donde estaba el Gadareno, formaba parte de la Decápolis, que era una región de apóstatas judíos. Es decir, era una región que en su momento habían creído, pero después se retractaron de su fe. Ese era el ambiente en el que vivía el Gadareno. Y evidentemente Jesús tenía un plan con ese tipo de personas. Aquí yo puedo ver el amor fiel de Dios, que era gente apóstata, tenían cerdos, le dijeron a Jesús, vete. ¿Y Jesús qué hace? Les deja el Gadareno. Les deja el Gadareno. Y dice que este hombre se convirtió en un gran evangelista. Dice que promulgó la fama de Jesús por Decápolis, quiere decir 10 ciudades. Es una zona que está, digamos, al este de Israel, en lo que ahora es parte de Jordania. Y toda esa zona, este hombre la inundó. Yo puedo ver que en este mandato de ve, y vamos a ver a quién ir y qué decir en un momentito más, pero yo puedo ver que en este mandato se ve el propósito del Señor de amor a esa gente, o sea, cómo Dios persiste, es un amor persistente a esa gente, pero también creo que es parte del plan de la restauración del propio Gadareno. O sea, es ir en contra de lo que lo ató. Te aislaste, ahora ve a los tuyos. Hiciste daño, ahora tráeles paz. O sea, rompió la fuerza del enemigo yendo en el espíritu contrario. Y creo que nosotros no podemos derrotar al enemigo huyendo, escondidos. Cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, el cuadro no es la iglesia ahí escondida y el infierno tratando de entrar a la iglesia y aquí cerrando las puertas del Señor. No, el cuadro es, el infierno está, digamos, tratando de cerrar las puertas y la iglesia está asaltando al infierno. Entonces, qué principio tan poderoso de Jesús
de enviar. Ahora, este es un hombre que tenía, ¿qué te gusta? ¿Media hora de convertido? O sea, entonces no necesitamos un instituto bíblico. O sea, si vas a un instituto, qué bueno, sí, pero no necesitas una gran preparación teológica para que cuentes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces me gustaría que platicáramos de a quién lo manda el Señor y con qué mensaje. Entonces, ¿a quién lo manda? Primero le dice, ve a tu casa. Esa palabra casa es oikos. Y oikos es, digamos, tu círculo cercano, que implica tu familia, que implica también tus conocidos, tus amigos. Ese es el oikos. Y esta palabra es muy usada en el Nuevo Testamento. La gran estrategia de Dios se resume en una palabra: tú y tu casa serán salvos, tú y tu oikos. Entonces tenemos una responsabilidad hacia el oikos, hacia aquellos que están cercanos a nosotros. Puedo contar un poquito de mi experiencia. Yo venía de una situación familiar muy desintegrada. Tengo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos cuando tenía yo 18 años de edad, a un programa a vivir con una familia allá. Esa familia era cristiana, conozco a Cristo, Cristo transforma completamente mi vida y se me abre la oportunidad de ir a estudiar a un seminario, un instituto bíblico en Canadá. Entonces ya tenía yo la beca para estudiar en Canadá, yo ya me había hallado en esas latitudes, me habían incluso regalado un coche, entonces yo ya estaba feliz de la vida, ¿no? Y vengo a México, o voy a México nada más de vacaciones, y estando ahí voy a una jornada médica de apoyo a la sierra, y Dios habla muy fuerte a mi corazón y me dice, quédate. Como al Gadareno. Como al Gadareno, ¿no? Y lloré. O sea, la verdad es que lloré porque yo ya contemplaba, y para mí México significaba dolor, significaba, pues, cosas desagradables. Pero obedeciendo al Señor me quedé, gracias a Dios. Mis padres pudieron conocer al Señor, varios amigos pudieron conocer al Señor. En ese tiempo, entonces, me empecé a involucrar en diferentes actividades o a generar yo diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, empecé a visitar orfanatorios, empecé a visitar asilos de ancianos, visitamos 2 orfanatorios a la semana, 2 asilos de ancianos. Empecé a ir a la cárcel, estuve yendo casi 2 años a la cárcel. Empecé a ir a varias poblaciones a predicar el Evangelio. Se pudieron iniciar grupos en 3 lugares donde antes no había ningún tipo de iglesia cristiana. En fin, tengo muchas anécdotas de eso. También predicando en los autobuses por varios años. Y, por ejemplo, una ocasión viajaba con un misionero, íbamos por Veracruz, y nos detuvo el ejército, y el misionero no sé qué papel no tenía, y nos tuvieron ahí detenidos, hasta que de repente un soldado se acerca, me dice, ¿usted es el que iba al orfanatorio, no sé qué, tal? Sí, déjeme, voy a hablar con el capitán. Habló con el capitán y nos dejaron ir inmediatamente, ¿no? Otra ocasión también tuve una experiencia de que fui a un lugar y le cambio las gomas de su coche, entonces le dije que sí a la persona, y a la mera hora me quería cobrar no sé cuánto, y yo todavía lo subo al coche y nos vamos a un cajero automático para que yo sacara dinero para pagarle. No sé si me iba a saltar o algo, y de repente me dice, usted es el que iba a la cárcel, ¿verdad? Sí, sí. No se preocupe, no sé qué. Y se fue. Siempre no le robo. Siempre no le robo. Entonces, hay muchas anécdotas. Entonces, es tu casa y los tuyos. Eso yo creo que tiene doble significado. Uno es la gente, digamos, cercana a ti, pero después los tuyos puede ser gente a la que Dios te llama. Niños, gente necesitada, matrimonios, mujeres, no sé. Bueno, y si te hubieras ido, no nos hubiéramos conocido. Eso es lo mejor de todo. Nos hubiéramos casado. Así es. Entonces, pues ¿a quién? A tu casa y a los tuyos, ¿no? Entonces, y ahí te da el Señor el propósito. Si este hombre no hubiera tenido un propósito, tal vez se hubiera
hubiera vuelto a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, en su mandato, id. Jesús es muy enfático, ve, toma la iniciativa. Y bueno, ahora, ¿cuál es el mensaje? Me gustaría que nos compartas un poquito de ¿y qué les digo? Bueno, el mensaje lo podemos ver en el versículo 19, donde dice que Jesús le dice que no puede ir con él, que se vaya a su casa con los suyos, y dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? No necesitas un instituto bíblico, aunque no estoy diciendo que no nos preparemos, claro, y que no estudiemos las escrituras, pero, desde luego que sí. Pero el mensaje es sencillo. Y dice que, ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es la misma palabra o se asemeja a la palabra que es amor, el amor en acción de Dios. Y es que hay que entender que este hombre y toda la región, bueno, los que vieron el milagro, se enfrentaron o vieron por primera vez el poder de Dios en acción, porque dice que los demonios clamaron al Dios Altísimo. El Dios Altísimo es el Dios de poder, es el Dios de autoridad. Y sin embargo, me llama la atención porque Jesús le dice, ahora ve y háblales de la misericordia de Dios, háblales del amor de Dios. Es decir, el mensaje iba a estar incompleto. Faltaba el otro aspecto de Dios, el aspecto de su amor en acción, de restauración, de cercanía de Dios. Y bueno, el amor, para expresar el amor no se requiere de mucho, sino solamente que salgamos de nuestro lugar de confort y que podamos ser sensibles a las oportunidades que Dios nos está dando para hacerlo. Yo creo que esto es muy poderoso, porque tal vez parte de la razón por la cual le dijeron al Señor, mejor vete, es porque ellos solamente tenían la parte de Dios de autoridad. Y yo, pecador, Dios de autoridad, mejor tú allá y yo acá. Y les faltaba esa parte tan importante que es el amor de Dios. Entonces hay mucha gente afuera que le falta esa parte importante del mensaje, el amor de Dios, ¿no? Así que pues yo te quiero animar a que vayas con los tuyos y les platiques qué ha hecho el Señor contigo. Y en palabra, pero no solamente en palabra, sino también en acción, en actitudes, les muestres el amor de Dios. Sí, hay que entender que hay palabras más poderosas que no se expresan con sonidos. Hay maneras de comunicar el amor de Dios además de palabras. Y creo que eso fue algo que el Señor nos enseñó cuando Él abrazaba a los niños, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando Él comía con pecadores, con prostitutas. Es la cercanía de Dios en amor. Así es. Bueno, pues este ha sido el mensaje de esta semana. Esperemos que sea de gran utilidad para sus vidas y pues muchas bendiciones. Adiós. Adiós. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya.
eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.